Hola mis amores, espero que se encuentren súper bien el día de hoy les traigo un video que se los debía de hace mucho tiempo porque esta paleta ya tiene en mi colección casi un mes y que decidí hacerle la reseña y el maquillaje de ojos que están viendo. Y para no hacer esta intro más larga, comencemos con este video. Y bueno mis chicos, como ya les había dicho en la intro, vamos a estar haciendo la review de la paleta de Urban Decay. Esta es la Born to Run. Voy a decir que es la penúltima que sacaron. Para cuando estoy grabando este video, ya Urban Decay sacó otra paleta que es la nueva, que es la Naked Cherry, pero igual es bastante reciente. Esta paleta, honestamente no estoy segura cuánto tiempo tiene ya en el mercado. Yo la compré hace aproximadamente un mes cuando estuve en España. Y pues esta es la selección de colores de la paleta. Tiene colores desde los más cálidos hasta los más fríos. Trae una selección bastante bonita de colores y cuando yo la vi dije, ¿por qué no? Yo soy fanática de las sombras de Urban Decay. La primera paleta de Urban Decay que yo compré fue la Naked Heat. Born to Run me parecen súper buenas, no solamente para chicas claras, sino para chicas de pieles morenas como la mía, chicas latinas, porque trae colores bastante potentes como pueden ver y que además vienen muy pigmentados. Y con esta paleta no me he decepcionado. Con la Naked Heat puedo decir que trae una pigmentación excelente y esta también tiene una pigmentación excelente. Entonces vamos a abordar el tema de los swatches. Vamos a estar swatchando esta paleta en vivo para que ustedes puedan ver cómo se trabaja y vamos a después hacer el tutorial de este maquillaje de ojos. Vamos a comenzar con las 4 primeras sombras de la paleta: Breakaway, Stranded, Blaze y Weekender. Still Shot, Reese, Good as Gone. Esta tiene un pigmento bastante bueno. Hair. Esta se llama Baja, Celebrate, Guilt Trip. Wow, estas dos últimas están mega pigmentadas y hermosas. Ignite, Smoke, que es un cobrizo, y esta verde que se llama Wanderlust. Y estos son los swatches de las dos primeras filas. Miren, Wild Hat, Honk, Double Life y Jet. Drift, Radio y Big Sky. Y ya que vieron los swatches, chicos, entonces procedamos a hacer el look de ojos, que es el que estoy llevando en esta ocasión. Para comenzar estaré aplicando el primer, el cual estaré sellando con la sombra beige de la paleta, y con una brocha de difuminar estaré tomando el tono café claro de la misma para aplicarlo en la cuenca a manera de sombra de transición. Voy a intensificar este tono y voy a difuminar bastante bien. A continuación estaré tomando el tono Punk para posicionarlo en el comienzo y en el final de mi párpado móvil. El look que quiero hacer es un Halo Eye, así que lo primero que voy a hacer será posicionar para después intentar unir lo que coloqué en el comienzo y en el final, y que así podamos conseguir ese efecto halo más adelante. Voy a estar difuminando estas sombras que apliqué con ayuda de la brocha que utilicé anteriormente. Esta es una de las nuevas de Morphe, aprovecho para mostrársela. Me gustó muchísimo el desempeño de esta brocha además.
y ha sido bastante suavecita para la aplicación. A continuación voy a tomar el último tono de la paleta llamado Big Sky y lo voy a estar colocando en el centro de mi párpado. Este tono lo coloqué sin mojar la brocha, ya que no quería mucha intensidad en el color. Pero si ustedes quieren que este tono les quede más potente aún, yo aconsejo mojar la brocha o aún mejor colocar un poco de primer en la zona donde van a colocar esta sombra y pues obviamente encima colocar la sombra. Ya con este pequeño truco, cualquier sombra, ya sea mate o shimmer, va a tomar muchísima más intensidad en el maquillaje. Entonces el look pues simplemente eso, estuve utilizando solo 3 sombras y en la zona inferior estuve colocando la sombra Riff y en la esquina un poco de la sombra Punk. Y bueno chicos, mis consideraciones finales acerca de esta paleta. Si tuviese que darle una calificación a esta paleta del 1 al 10, sería 9.5. Y les voy a decir por qué les voy a quitar el punto 5 a la paleta. Porque este empaque, cuando estuve haciendo los swatches, se me ensució mucho. Y a mí no me gusta llevar las paletas mojosas. Es el único detalle que le veo negativo a la paleta. Por otro lado, los colores están mega pigmentados y las 3 sombras que estuve yo probando se aplicaron bastante bien y se difuminaron bastante. Con el tema de swatches quedé bastante satisfecha y con el tema de la aplicación de las sombras también quedé bastante satisfecha. Por otro lado, que me gusta mucho de la paleta, el espejo que trae. Este espejo es bastante grande y viene muy práctico a la hora de maquillarte. No necesitas tener un segundo espejo y la paleta, sino que directamente usas el espejo de la paleta. Y me gusta muchísimo porque no es de esas paletas que quedan tesas con el espejo, sino que el espejo se dobla. Y pues ya podemos usar la paleta así sola, con un espejo de frente. O en mi caso yo la estuve utilizando para maquillarme, porque además es un espejo de buenísima calidad y te puedes ver perfectamente toda la cara en el espejo. La combinación de colores esta vez me parece supremamente completa, porque es una paleta en las anteriores versiones que hacían mucho con todas las naked, que cogían y te metían una gama ya sea fría, neutra o cálida. La Naked Heat es la paleta más cálida que he visto en mi vida y todas las sombras son cálidas, no hay ni una sombra fría. Las otras paletas Naked traían demasiadas sombras shimmer, entonces a la hora de hablar de mates, esta paleta tiene 7 tonos mates de 21. Los demás son entre shimmer y nacarados. El tema de los cálidos y de los fríos en esta paleta es que viene bastante equilibrado. Así como hay tonos bastante cálidos, hay tonos fríos y puedes hacerte el look, definitivamente el look que se te pegue la gana con él. El empaque viene siendo fotos de varias locaciones del mundo, tanto por delante como por detrás, ya que hace alusión a la temática de viaje, que es supuestamente el motivo de la paleta, que te pueden hacer un look para cada sitio del mundo al que vayas. El tema del precio. Yo compré esta paleta en 49 euros. 49 euros por 21 sombras. La versatilidad le voy a poner también un 10 de 10, ya que trae bastantes sombras, te trae transición, te trae sombra para iluminar, te trae sombras para dar intensidad, te traen bastantes mates, traen bastantes shimmer. Entonces es una paleta que se presta para hacer cualquier tipo de look y que no van a estar necesitando sacar un color de otro lado, a menos de que quieran hacer un maquillaje en específico o con colores más vivos, de pronto amarillo o fucsia por ejemplo. Y bueno chicos, esta ha sido mi opinión honesta de la paleta de Urban Decay Born to Run. Espero que les haya sido de utilidad esta reseña, de que puedan hacer sus propias opiniones de la paleta, ya viendo los swatches que estuvimos teniendo de la misma, viendo los swatches que estuvimos haciendo de la misma y el look de ojos que estuve recreando.
Si me quedó algo pendiente por mencionar y no lo mencioné en este video, porfa, pregúntenme allá en los comentarios que yo voy a estar muy feliz de contestar y de sacarles sus dudas. Ya saben, los invito a que me dejen por allá abajito su apoyo, de que se suscriban a este canal para que sigamos creciendo como familia. Si no me siguen en Instagram, también pásense por allá. Por aquí les voy a dejar el usuario y allá abajito en la cajita de descripción, como siempre, voy a dejar el link a mi página de Instagram para que no se pierdan los otros looks y fotografías y todo lo que estoy subiendo por allá con muchísima más información. Y no siendo más, yo me despido y nos vemos en un próximo video. Bye.